Bueno, el día de hoy les voy a exponer. Buenas noches, profesora. El día de hoy les voy a exponer el plan lector de el libro Demián de Hermann Hesse. El autor de este libro o novela es Hermann Hesse. Hermann Hesse fue un escritor y poeta alemán, aunque posteriormente decidió nacionalizarse suizo. Él es uno de los grandes representantes de la literatura europea durante la primera mitad del siglo XX. Nació en Alemania, viajó a la India. Este viaje a la India le sirvió de inspiración para escribir su libro Siddhartha, que habla de la vida de Buda. De personalidad difícil y un tanto huraña, Hesse trabajó como librero mientras desarrollaba su carrera literaria. Su primer éxito fue Demián, publicada en 1919 y que ya deja entrever una de las constantes en su obra, el desarrollo del individuo y la rebelión frente a la sociedad mancomunada. A partir de su condena a la participación de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Hesse optó por exiliarse a Suiza debido al ostracismo al que fue sometido por todo su entorno. Fue ahí donde escribió su obra más influyente, El lobo estepario. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1946, 3 años después de la que sería su último libro, El juego de Abolarios. A partir de ahí solo publicó poemarios de carácter nostálgico y oscuro. Murió en Montagnola, Suiza, a los 85 años de edad. El argumento de Demián es la historia de la juventud de Emile Sinclair. Es una novela que relata la niñez hasta la madurez de este complicado personaje del escritor alemán Hermann Hesse. La obra fue publicada en 1919 por primera vez. En esta, Emile Sinclair es un niño que ha vivido toda su vida en lo que se llama el mundo de ensueño, el mundo de luz. Pero una mentira lo lleva a ampliar sus visiones del mundo y a conocer a un personaje que marcará su vida para siempre, Max Demián. Max Demián lo llevará por los senderos del autorrazonamiento, destruyendo sus paradigmas materialistas. La novela refiere y utiliza conceptos del gnosticismo, particularmente el demiurgo, que quiere decir es una entidad creadora, impulsadora del universo, imprimiéndole movimiento. Abraxas, mientras muestra la influencia del sistema del psicoanálisis de Carl Jung. En el capítulo 1, Los dos mundos. Emile Sinclair comienza en este primer capítulo a describirnos en primera persona los diferentes mundos que han marcado su vida. Por un lado, el lado claro y por otro, el lado oscuro. El lado claro, el lado del bien, está representado por su familia, sus padres y sus amigos. El lado oscuro está formado por todas aquellas personas fuera del núcleo familiar, que pertenecen al mal y se caracteriza por buscar solo su propio interés. Emile Sinclair decía: yo pertenecía, por supuesto, al mundo luminoso y recto. Era el hijo de mis padres, pero dondequiera que tendiese mi vista o mi oído, encontraba siempre lo otro. Y yo mismo vivía también en aquel otro mundo. Aunque muchas veces me pareciese extraño y inquietante, ya termina siempre por infundirme miedo y enturbiar mi conciencia. En el capítulo 2 nos hablan de Caín. El segundo capítulo comienza con el ingreso de un nuevo compañero a las clases de Emile, Max Demián. Este nuevo compañero impacta de repente la vista de Sinclair como alguien maduro, inteligente, con su propia visión del mundo y sobre las cosas, y como una concepción sobre el bien y mal totalmente diferente a la al resto de todos. Nos cuenta en él el capítulo de la historia bíblica reinterpretada sobre Caín y Abel, de la que ha hecho su propia versión. Por otro lado, Demián ayudará a Emile a intervenir en la relación que tiene con un compañero que abusa de él, Cromer. En este capítulo surgen contradicciones en el inconsciente, porque Sinclair pensaba de acuerdo a la tradición.
Caín representa el mundo oscuro, el caos. Abel representa el mundo parental para Emil. Demián hacía que Sinclair durara las historias de su religión. En el capítulo 3 nos hablan de El mal ladrón. Demián aparece en este capítulo narrando una historia inspirada en la Biblia, pero la cuenta según sus propias palabras y conocimientos. Habla de un ladrón bueno y un ladrón malo. Al contársela a Emil, le suma su propia opinión, donde él cree que el ladrón, como el ladrón malo, es el que tiene mayor fortaleza. En esa misma oportunidad aprovecha y da su punto de vista para lo que es bueno y lo que es malo. Demián aún sostiene el criterio de que no debería existir esa línea entre los dos mundos, ya que uno se entrelaza y es necesario para la humanidad. ¿Para qué nos vienen con la historia sentimental del buen ladrón? Primero fue un criminal y cometió Dios sabe cuántos delitos. Después se desmorona y celebra verdaderos festines de arrepentimiento y contrición. ¿Me puedes decir qué sentido tiene ese arrepentimiento a 2 pasos de la tumba? No es más que la típica historia de curas, dulzona, falsa y sentimentalona con fondo muy edificante. Palabras de Max Demián. En el capítulo 4, Beatriz. Emil Sinclair es enviado a un internado para mejorar sus calificaciones, pero esto resulta totalmente lo contrario, ya que en este capítulo él se termina por sumergir en el mundo oscuro. Empieza a salir más, a tomar más, pero un día conoce a una joven Beatriz que le da ganas de salir de ese mundo oscuro y volver al claro. Ese amor le inspira los mejores pensamientos. Obsesionado con ella, decide pintarla, pero al hacerlo, se da cuenta que su dibujo es exactamente igual al rostro de Max y no al de Beatriz. Emil tiene un sueño a raíz de esta circunstancia y al despertar se encuentra que la lluvia había estropeado un poco el dibujo y ahora parece una especie de ave. Decide mandárselo a su amigo Demián. En este capítulo ocurre la primera borrachera, que constituye el hecho que aleja definitivamente a Sinclair del mundo luminoso. Aparece su interés por las mujeres y la aparición de Beatriz. En el capítulo 5, el pájaro rompe el cascarón. Se conocerá al pájaro como un nuevo dios, Abraxas, que contiene en su interior el bien y el mal. Casualmente, Emil tuvo una clase de este tema donde prestó demasiada atención. Luego de allí, conoce al personaje de Pistorius. A él le contó todo relacionado con lo que acababa de escuchar en clases, y como este nuevo personaje ha incursionado en temas relacionados, ambos conversaron ampliamente del tema. El ave lucha por salir del cascarón y nada más. El huevo es el mundo. Quien quiera nacer deberá primero destruir un mundo. El ave vuela a Dios. El nombre de ese Dios es Abraxas. Pero ¿quién es Abraxas? Abraxas se creía que era el nombre de un dios que representaba el bien y el mal. Un dios y una deidad adorada y un demonio temido en una única entidad. Ese término fue usado por los basiledianos, una secta gnóstica del segundo siglo, para nombrar al ser supremo o dios que ellos adoraban. Abraxas fue también considerado un dios egipcio y un demonio. En demonología ha pasado a ser un demonio coronado, con cabeza de gallo, grueso vientre, pies de serpiente y cola raquítica que lleva un látigo, también conocido como Abracax. Es la unión del bien y del mal. En este capítulo, Sinclair conoce a Pistorius, quien le permite reflexionar en torno a la música y a la naturaleza. También le muestra más sobre Abraxas. Pistorius era un personaje que había estudiado teología, pero lo había dejado porque le interesaba más el tema con el dios Abraxas. Le gustaba tocar música y Emil disfrutaba de sus piezas en el piano. En el capítulo 6, la lucha de Jacob. En este capítulo es donde aparece un chico llamado Kenur, amigo de Emil Sinclair. Este joven lo contactó para declararle que quería seguir los senderos del buen camino, y además que tenía la necesidad de ser separado del gran deseo sexual que tenía de manera extrema. También le había contado sus ideas de suicidarse.
Emil no quería involucrarse en ese tema, así que no le prestó demasiada atención, aunque al final del rato se encontraron sin planificar. En este capítulo, Sinclair conoce a Canoer, el suicida frustrado. Sinclair lucha contra sus propias creencias, así como Jacob lucha contra el ángel. Eran palabras sobre la lucha de Jacob con el ángel de Dios, y aquella frase, no te dejaré hasta que me hayas bendecido, palabras de Emil. En el capítulo 7, Frau Eva. Emil decide buscar a su amigo Max, pero al llegar a su casa se entera que se ha partido con su familia de viaje. Emil lo siguió hasta que se encontraron. Max lo recibió con alegría y lo acogió en su casa. Frau Eva. Y la llevó con Frau Eva. Ahí Emil cae perdidamente enamorado de ella. Más tarde, Sinclair reconoce que el retrato que ha pintado es la imagen de la madre de Demian. Su encuentro con Eva hace alusión a la fecundidad, a la imagen cristiana de la madre de todas las criaturas. Ilustra la función que esta imagen desempeña en la obra. Por primera vez se fundían para mí en el mundo exterior y el interior una pura armonía, fiesta del alma que hace amable la vida. Su saludo significaba el retorno al hogar. Palabras de Emil. En el capítulo 8, el principio del fin. Este capítulo cuenta el comienzo de la guerra en Rusia y cómo los dos amigos marchan al frente de la batalla a luchar. Ya en plena batalla, Emil resulta herido en una explosión siendo enviado al hospital, donde encontró también a Max herido. No obstante, al hablar con Emil, Max y Emil le augura que pronto partiría y que si alguna vez necesitaba hablar con él, lo buscara en su espíritu. Al final, este lo besa diciendo que es el beso que esperaba de Frau Eva. A la mañana siguiente no había rastros de Max. En su lugar yacía otro soldado herido. El último capítulo significa la renovación, el principio del fin, un nuevo comienzo que inicia con la muerte y que marca el camino hacia la vida, la individuación paralela al nacimiento de un nuevo mundo. Se reflexiona de nuevo acerca de la guerra, una guerra que por ser interna deberá la oscuridad en el afuera, y dispara en contra del enemigo, el de fuera, el instinto, que más resulta ser el banco principal de nuestras proyecciones, porque tiene algo nuestro que no podemos reconocer como propio. Personajes. Emil Sinclair, personaje principal, protagonista y redondo. Al inicio de la historia es un niño de 10 años que vive en su hogar familiar con sus hermanas mayores y sus padres. Físicamente, y conforme pasan los años, nos es descrito como un adolescente de complexión débil, delgado y alto. El protagonista ve a Max como su modelo a seguir. Maximian, personaje principal. Maximian es el chico un año mayor que el protagonista conoce en la escuela. Maduro, educado e inteligente. Demian llama enseguida la atención de Sinclair por su sorprendente seguridad y la sensación de parecer un adulto. Frau Eva, personaje secundario, es la madre de Demian. Amable, educada e inteligente como su hijo. Tenía unos rasgos muy bellos, pero extrañamente intemporales, y una mirada atrayente y segura, unos ojos negros profundos, boca fresca y madura, frente despejada y figura esbelta. Llevaba el estigma de los mercados. No se menciona ninguna ocupación porque es una señora adinerada. El protagonista está enamorada de ella y Frau Eva lo sabía. Pistorius, personaje secundario y redondo, músico de la iglesia que Sinclair conoce mientras estudia en el instituto internado. Es fundamental en el aprendizaje teológico del protagonista, ya que le ayuda a conocer más sobre Braxas y le impone sus teorías respecto a los temas que a Sinclair le interesan. Era un hombre inteligente, extravagante y tenía la extraña capacidad de interpretar los sueños. Su rostro era feo, salvaje y tenso, su boca infantil y sus ojos transmitían fuerza y orgullo. Había en su rostro un contraste claro entre la parte inferior de adolescente y la superior mucho más adulta. Frank Cromer, personaje secundario y plano, era el enemigo de la infancia de Sinclair. De personalidad fuerte, dominante y mal educado. Era hijo de un alcohólico y toda su familia gozaba de mala fama. Estaba dentro del mundo
no permitido y se dedicaba a hacer travesuras. Acá en esta imagen están Emil y Frank Cobra. Beatriz, personaje secundario y plano, muchacha que Sinclair se encuentra un día en el parque y por la cual se siente atraído. Alta, delgada, elegante y muy buena moza, inteligente, cautiva al protagonista. Enseguida este empezó a fantasear y como desconocía su nombre, le puso el de Beatriz. Beatriz nunca interviene en la obra, pero provoca un cambio de actitud en el protagonista, por eso hay que otorgarle cierta importancia. Alphonse Beck, personaje secundario y plano, compañero mayor del instituto internado en el que el protagonista estudiaba. Lo introduce en el mundo de las juergas nocturnas, las tabernas y la bebida, simpático, irónico y de actitud paternalista con el resto de compañeros. Era el líder del instituto. Hanauer, amigo de Emil Sinclair. Este joven lo contactó para declararle que quería seguir los senderos del buen camino, del correcto. Era conocido como un chico suicida. Vocabulario: dilacerar, desgarrar, despedazar las carnes, lastimar, destrozar, la honra, el orgullo, etc. 2. Coetáneo, que coincide en edad, plazo o tiempo con otro. 3. Epígono, persona que sigue las enseñanzas y modelos de la otra, especialmente la que sigue una escuela o un estilo propio de generación anterior. Asiago, infaisto, infeliz, de mal agüero. Ablución, laboratorio. En algunas religiones, purificación ritual por medio del agua. Las abluciones son características de la religión mahometana. Enlazar, unir varias ideas, palabras, pensamientos, de modo que queden relacionados entre sí y formen un conjunto unitario y coherente. Impenitente, se aplica a la persona que no puede abandonar un hábito o costumbre, que puede causarle incomodidades, problemas o peligros. Enmarañar, entralizar de manera desordenada y occidental hilos, cabellos, cuerdas, cables o cosas parecidas. Vasto, que es muy extenso o muy grande. Ascendiente, influencia, autoridad sobre otro. 11. Hollar, cada uno de los dos orificios de la nariz de las caballerías. 12. Contrición. En la religión católica, dolor por haber ofendido a Dios. 13. Cernir, colar, filtrar. 14. Unción, acción de ungir o untar. 15. Carantoña, caricia y gesto cariñoso que se hace una persona especialmente para conseguir algo de ella. 16. Galantería, hecho, dicho, educado y cortés que tiene como objetivo agradar o conquistar a una mujer. 17. Mortecino, apagado, sin vigor. 18. Fano, cuerpo a través del cual pasa la luz casi en su totalidad, claro, limpio. 19. Esbirro, persona pagada por otra para que lleve a cabo acciones violentas en su lugar. 20. Patíbulo, tablado o lugar para ejecutar la pena de muerte. Opinión crítica. Es un libro que sirve para pasar un buen rato, ya que plantea disertaciones filosóficas del gnosticismo, que son muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista religioso. Sin embargo, los dos últimos capítulos, a mi parecer, me resultaron muy pedazo, ya que termina con un final muy desconcierto y muy abierto. Yo pienso que es un libro lleno de sensaciones. Hesse aquí es enigmático, astuto y sagaz. Sus ideas pasan del papel al lector a través de una historia que no nos deja indiferentes. Para mí es indispensable tenerlo en toda biblioteca. No solo escolar, sino personal. Frases que me gustaron. La mayoría ama para perderse. Solo el pensamiento vivido tiene valor. Destino y sentimiento son nombres de un solo concepto. Otro es hombre de medio, cuerpo arriba y el resto pez. Pero cada uno es un impulso de la naturaleza hacia el hombre. Mi historia no es agradable, no es dulce y armoniosa como las historias inventadas. Tiene un sabor a disparate y a confusión, a locura y a sueño, como la vida de todos los hombres que ya no quieren seguir engañándose a sí mismos. Hermann Hesse. La escena que más me gustó y está ilustrada en esta imagen es la escena en la que Emil pinta a su adorada Beatriz
pero a pasar el tiempo se da cuenta que en realidad pintó el rostro de Max Damián, pero al conocer a Frau Eva, finalmente cae en cuenta que es ella la que dibujó sin conocerla. Y fin. Gracias.